Pública. Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La Organización Mundial de la Salud insistió en la necesidad de garantizar procedimientos rigurosos luego de que Rusia registrara hoy la primera vacuna contra la COVID en el mundo. La Organización Mundial de la Salud recibió con cautela la noticia de que Rusia la ha registrado en esta primera vacuna, señalando que deberá seguir los trámites de precalificación y revisión que marca ese organismo multilateral. En la misma línea reaccionó Estados Unidos. El secretario de Salud, Alex Azar, señaló que el punto es tener una vacuna segura, no ser los primeros. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este martes que su país ha logrado ser el primero en el mundo, muy a lo Putin, en esas carreras absurdas, que Putin no es el único, por eso se desconfía tanto. Por eso, porque uno está acostumbrado a este tipo de personajes, y son muchos, ¿eh? Él no es el único. El primero en registrar esta vacuna contra el coronavirus, a la que llamaron Sputnik 5, en homenaje al primer satélite soviético. Según Putin, la vacuna rusa es eficaz, incluso que su hija fue vacunada, que ha superado todas las pruebas necesarias y que permite lograr una inmunidad estable ante la COVID-19. El punto es que es muy complejo no ir por el cauce oficial, por el cauce que van todos los países. Va China, va Estados Unidos, van algunos países de Arabia, van todos los países que quieren buscar una vacuna, van por la ruta lógica. ¿Y sabe por qué? Porque la ciudadanía del mundo, los miles, los cientos de millones de ciudadanos del mundo que estamos esperando una vacuna, estamos esperando una vacuna seria, una vacuna garantizada y certificada, con todos los estándares y para todos los mismos. Entonces, cuando hay uno que sale por la puerta de atrás con una vacuna para desconfianza, genera desconfianza. Y el problema es que genera desconfianza en las otras el día de mañana. ¿Qué pasa si a esta falla? Si esta no cumplió todos los requisitos porque se apuró para ser los primeros del mundo y resulta que pasa algo porque no es del todo segura o que no tiene los anticuerpos que debiera tener o generar para prevenir un contagio, ¿qué va a pasar cuando efectivamente las otras que están en fase 3 y que se están dando la lata de hacer rigurosamente el camino científico, si falla una y viene una que esté certificada, van a decir, la gente perfectamente puede decir, ¿sabe qué? No, las vacunas para la COVID no funcionan. Ese es el problema, cuando uno pierde la confianza. Bueno, vamos a la conversación en un tema totalmente distinto. Vamos a conversar con Fernando Larraín, que es gerente general de la Asociación de AFP. Fernando, muy buenas noches y gracias por recibirnos. Días, muy buenas noches. Muy buenas noches. Se podría decir que estamos ya terminando el proceso del retiro del 10%, ¿no? No exactamente, no se han pagado todos, pero ya se calmaron las aguas, ya me parece que son 3 las AFPs que han entregado el dinero que sus afiliados le han solicitado. Es así, ¿no? Sí, efectivamente lo que vimos en los primeros días fue mucha gente pidiendo el retiro del 10%, y esto ya se ha estabilizado. Hoy día la cantidad de personas que han solicitado el 10% supera los 8.500.000 personas. Este es un proceso que dura un año y uno debería esperar que probablemente algunas personas más pidan la solicitud de su retiro. Y efectivamente en los próximos días se empieza a pagar ya casi la totalidad de lo retirado. A la fecha hoy día se han pagado más de 3 millones y medio de personas ya han recibido su pago por el retiro del 10% de sus fondos previsionales. 8 millones y medio de 11, ¿no? De 11 sí, millones de personas. ¿Se imaginaron ustedes en algún momento este número, este porcentaje de personas que tienen algún fondo ahí que iban a ir a retirarlo? O sea, desde una perspectiva de pensiones uno hubiera tratado de esperar que quizás menos personas hayan querido retirar su fondo, pero la verdad es que el contexto de pandemia en las que estamos y las necesidades de muchas familias, y también de poder finalmente palpar lo que significaban sus propios ahorros, significó que mucha gente efectivamente pidiera y hiciera uso de este retiro del 10% de situación extraordinaria en el contexto de pandemia. Nosotros estábamos preparados efectivamente para que mucha gente, y eso se ha demostrado en el proceso, pudiera hacer retiro de sus fondos de una manera lo más ágil y transparente posible.
y estábamos preparados para eso. Claro, las cifras no dejan siempre de llamar la atención porque es mucha gente, uno no dimensiona la magnitud de este proceso, en lo inédito que fue, pero también de la cantidad de personas que finalmente se llegó con esta medida. Y la cantidad de dinero. La cifra, la última que yo leí, es de 13.000 millones de dólares. Es parecido a todo el plan que el gobierno tiene preparado para el fondo COVID. Es una monstruosidad de cantidad de plata. No ha cambiado significativamente ese monto, ¿no? No, ese monto, el monto promedio al final de la operación de los 8 millones. Hoy día se han pagado como 4.000 millones de dólares, pero claro, van a ser alrededor de 13.000 millones de dólares, que es el equivalente al 8% del PIB. O sea, el fondo es 8 veces lo que gasta el Estado en el pilar solidario, por ejemplo. Entonces, efectivamente, un monto grande que gracias de alguna forma a la diversificación que tienen los fondos de los trabajadores ha permitido que el impacto de esos recursos tampoco haya sido tan grande sobre la bolsa en Chile. Y eso ha hecho en el fondo que el impacto sobre también los valores de los fondos previsionales no se vea impactado tan fuertemente. Eso, ¿cuánto ha bajado? ¿Cuánto, alguien que estaba cerca de jubilarse, por ejemplo, qué impacto va a tener? ¿Qué efectos ha tenido? Dice que es bajo, pero ¿cuánto ha sido? Lo que pasa es que depende un poco, Matías, si uno mira la rentabilidad hoy día de lo que va, por ejemplo, el mes de agosto, en los fondos de pensiones, los fondos todos han rentado positivamente, el fondo A ha rentado más de un 2%, por lo tanto, claro, la variación diaria puede que cambie efectivamente, pero en general los fondos están rentando positivo, han mostrado ya casi todos los fondos una recuperación desde que se inició esta pandemia, y eso es una buena noticia para todos los afiliados y afiliadas al sistema de pensiones. Efectivamente hay algunos márgenes que puede ser muy por debajo o algunas veces por arriba, pero cuando uno mira los ahorros previsionales en el largo plazo, las rentabilidades han sido positivas y eso también ha sido una sorpresa buena para los fondos de los trabajadores porque efectivamente han logrado una recuperación más rápida de lo que se pensaba en abril o mayo. ¿Qué lecturas hace de este proceso, Fernando Larraín? ¿Qué lectura general se puede hacer a estas alturas? ¿Cómo sucedió? Yo creo que hay mucho aprendizaje. Hay un aprendizaje desde, por un lado, de la importancia de que las políticas públicas puedan llegar a tiempo, porque acordemos que este debate finalmente terminó porque efectivamente había muchas familias que no habían recibido ingresos por un buen periodo de tiempo por la pandemia. Hay aprendizaje de la importancia, y lo estamos viendo hoy día con el tema de las pensiones alimenticias, con el tema del registro civil, de poder construir buenas bases de datos, no solamente además para hacer un buen tracking respecto de trazabilidad en el COVID, sino que también en términos generales para este tipo de cosas. Y creo que desde las administradoras de fondos de pensiones también hay aprendizaje de la importancia que tiene comunicarse con los afiliados, generar cercanía con ellos, poder generar espacios de conversación en torno al sistema de pensiones. La situación del 10% ha permitido una cantidad de debate y también de generar mayor conciencia respecto al sistema previsional de muchas personas. A mí personalmente me ha tocado conversar con vecinos y vecinas de Arica, de Rancagua, mucho trabajo también con los gobiernos locales, y eso ha generado bastantes espacios de conversación y ha permitido también desmitificar muchos mitos que tenía el sistema de pensiones. Y hace 3 meses atrás, más de la mitad de las personas creían que los fondos no eran de ellos, que eran de la AFP o del Estado. Mucha gente había creído esa noticia falsa de que se robaban la plata. Y esto ha mostrado en evidencia que efectivamente los recursos estaban ahí, que fueron creciendo en el tiempo, y eso las personas lo han podido ver en este proceso. Desde ese punto de vista, Fernando Larraín, ¿se podría decir que fue un proceso positivo para el sistema de AFP? Yo creo que ha sido un proceso positivo para el sistema de pensiones en general, y yo creo que ahí de alguna forma las administradoras también han logrado los más de 7.000 trabajadores, y a mí me gustaría hacer un reconocimiento particular a toda la gerencia de operaciones de la AFP, que ha hecho un esfuerzo enorme por poder pagar en tiempo y forma, que fue muy rápido. Yo creo que de alguna forma esto, a todos los trabajadores de las administradoras que durante mucho tiempo estuvieron bajo este eslogan negativo del no más AFP, poder generar un nivel de contactabilidad
con los afiliados, con las afiliadas y mostrar finalmente que el deber fiduciario de la administradora es la rentabilidad y seguridad de los fondos, pero también poder generar estos espacios de mayor comunicación y cercanía con los afiliados. Entonces, esto ha permitido efectivamente un espacio de conversación diferente al que habíamos vivido hace meses atrás. Las últimas encuestas hablan de, curiosamente, o sea, no sé si curiosamente, hablan de un repunte en la cercanía, en la confiabilidad de las personas en las AFP, después de lo del 10%, respecto de lo que venía sucediendo el último año y medio, 2 años, 3 años. ¿Ustedes sacan lecciones, por ejemplo, que si hubiesen tenido ustedes otro tratamiento, otra forma de acercarse, desarrollar otra parte, otro hemisferio de la mente, no solamente la rentabilidad, no solamente lo financiero, que es muy importante, sin duda, y lo más importante, pero preocuparse también que ahí detrás había personas que había que enseñarlas mejor, educarlas mejor, hacerles ver que su plata estaba allí, que estaba rentando, hacer ver que si tenían lagunas levantaran la voz, porque la AFP han tenido un poder político enorme siempre, entonces aprovecharlo también para ir en defensa de las personas que a lo mejor no les hubiese pasado lo que les pasó en el último tiempo, de que era más potente a veces un cartel no más AFP que la rentabilidad de los fondos. ¿Sienten que esa lección? Yo creo que sí, yo creo, Matías, que cuando uno mira este proceso, y esto lo hemos conversado nosotros, yo también lo he dicho en otro espacio, durante mucho tiempo las administradoras de fondos de pensiones enfocaron principalmente en los años 90, principios del 2000, a generar espacio de rentabilidad en los fondos, que era muy importante. Pero también hoy día, y esto no es solamente ahora por el tema del 10%, nosotros entendemos que tenemos un rol dentro del sistema previsional, que no somos los únicos actores, que este es un sistema de pensiones donde también participa el Estado y hay otros actores que participan, y desde ahí entendemos nuestro rol, y yo estoy convencido que en los últimos 4 o 5 años las administradoras de fondos de pensiones no son las mismas que hace 10 o 15 años atrás, y esto del 10% permitió de alguna forma materializar el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo, que muchas veces se ve poco, no se analiza, uno quisiera mayores espacios de cercanía, pero yo creo que esto al final del día, poder haber realizado todo esto en una semana, con el nivel de complejidad que tenía esto, también es reflejo de un trabajo que se venía haciendo hace bastante tiempo, que probablemente se veía poco. Ahora, esto yo creo que es importante entenderlo, en que hay que seguir esta senda, o sea, hay que seguir el espacio de cercanía, de buscar mayores niveles de participación, de tener mayor cercanía, de poder acercarse en un lenguaje simple a todos los ciudadanos. Pero hay consenso en el mundo de la AFP porque tú representas a una asociación gremial, pero cada AFP es autónoma. Aquí no es que tú seas la autoridad de las AFPs, no. ¿Hay conciencia? Efectivamente sí, yo no soy la autoridad de la administradora, ni mucho menos. Cada una tiene espacio, las AFP compiten entre sí, tienen distintos espacios de interacción, algunas fortalecen el precio, otras fortalecen la atención al usuario, otras la rentabilidad, pero yo te diría que habiendo visto el proceso principalmente en el tema del 10%, pero también hace un rato atrás, este fue un trabajo colaborativo en donde efectivamente acá se avanzó, se buscó, se generó un espacio en donde teníamos que aparecer también conversando, poder dando señales y certezas respecto a lo que pasaba en el proceso, y creíamos que había un rol ahí y en eso hay certeza. Y yo te diría que en distintos espacios la administradora en el último tiempo, algunas a través de cuentas públicas, otras a través de comisiones de afiliados, otras a través de interacción en las sucursales, han generado estos espacios de distintos niveles. Yo te diría que sí hay conciencia y hay acuerdo respecto de lo que estamos conversando. Fernando, y por último, ¿cómo se van a plantar ustedes frente a la discusión que va a volver? La discusión que se ha dado tantas veces. Va a volver porque se aprobó en la Cámara de Diputados, y hace un rato, en enero me parece que fue, la reforma del sistema de pensiones y de AFP, de pensiones, donde un 6 puntos porcentuales más se van a poner de manera progresiva y hasta ahora entiendo que 3 puntos, o sea, la mitad, a las cuentas individuales de las personas y 3% administrados por un ente público. Va a discutirse, algunos van a querer volver al 6 para un lado, otros 6 para el otro. ¿Ustedes qué posición van a tomar en esta discusión política?
Yo creo, Matías, que lo primero es que nuestra posición va a ser una posición desde lo técnico, como hemos hecho en el último tiempo, y creo que tenemos que aportar desde ese espacio. Estamos dispuestos, y esto de nuevo, yo hoy tengo un compromiso, a conversar con distintos actores que piensan de diferentes maneras para tratar de conciliar y avanzar. Yo creo que creer que esto del 10% va a significar un status quo o mantener la normalidad, yo creo que eso no puede ser así. Las pensiones deben y tienen que mejorar y no van a mejorar por arte magia. Se necesitan cambios al sistema previsional para que las pensiones mejoren. Y desde esa perspectiva, la autoridad política tiene que sancionar y avanzar en generar cambios al sistema previsional. Nosotros vamos a aportar desde nuestros espacios, que es un espacio técnico, en las comisiones, en el Congreso, cuando seamos invitados a hablar, y obviamente registrando todas nuestras intervenciones a través de la ley del lobby, que es lo que corresponde. Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, muchísimas gracias por habernos recibido esta noche. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Chau, chau. Hacemos Igual. una pausa. Chau, chau. Y volvemos en Vía Pública. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o en el foro 23 21 00084. Nos vamos de inmediato a tomar contacto con Juan Carlos Said, quien es máster en salud pública y médico internista. Juan Carlos, muchas gracias por recibirnos. Muy buenas noches. Hola Matías, buenas noches. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Igualmente, puedes aprovechar tu tiempo con dos temas fundamentales. Uno, el flujo o el ritmo de desconfinamiento que está teniendo Chile y las cifras bastante positivas que vemos día a día en la entrega que hace el equipo de salud encabezado por el ministro París, y luego la vacuna rusa. Partamos por lo doméstico, por lo de Chile. Pese a que hay muchos que sostienen que se ha adelantado el gobierno, que ha ido muy rápido, que habría que ser más prudente, que esperar otras cifras, pero las cifras siguen bajando. Por ejemplo, con una positividad en torno al 7,04%, Santiago en torno al 5%, y todo indica que hay peligros sin duda, pero que se está manejando bien. ¿Tú compartes lo que está haciendo la autoridad? Matías, creo que efectivamente la situación en Santiago es buena, en el sentido que a pesar de que se desconfinó con criterios que no eran los que recomendaba la OMS, la Organización Mundial de Salud. O sea, recordemos que, por ejemplo, la OMS recomienda una positividad, por ejemplo, menor al 5% en los exámenes, y acá con sobre el 10% ya se inició un desconfinamiento en Santiago. A pesar de eso, los números han seguido bajando, y lo cual es evidentemente positivo. Sin embargo, yo haría un llamado a la cautela, en el sentido de que hay dos cosas que el gobierno hizo bien. Una, aumentar la toma de exámenes. La segunda fue generar camas críticas para que pudieran hospitalizarse los enfermos. Pero en lo que falló el gobierno es en la trazabilidad, es en esta capacidad de poder ubicar a los contactos. ¿Falló o sigue fallando? Y justamente, Matías, disculpa, es que eso esa es trazabilidad es lo que ponemos a prueba en el desconfinamiento. Sí. O sea, al desconfinar sin trazabilidad, el riesgo de rebrote es evidente. Entonces, justamente en las próximas 2 semanas, si esa trazabilidad no funciona, deberíamos ver un incremento en los casos que incluso pudiera llevar a un brote importante. ¿Falló, Juan Carlos, la trazabilidad cuándo? Es la pregunta. ¿Al principio o durante todo el tiempo y sigue fallando? Yo te diría que durante toda la administración de Manel se hizo muy poco en trazabilidad. Piensa que 80 personas realizaron trazabilidad en Santiago durante casi toda la gestión del ministro Manelich. En un momento, y lo reportó CIPER, 11.000 contactos no eran localizados todos los días. 11.000 personas, de las cuales no se les decía que habían estado en contacto con un paciente con coronavirus. Entonces, acá las cifras de contactos que no fueron localizadas fueron gigantes. Incluso en más, ¿no? Hubo un momento en que incluso hubo 30.000 enfermos, como lo reportó Contraloría, que no se les informó que estaban enfermos, y tampoco a esos 30.000 enfermos, que en ese momento equivalían a 20% del total de los contagiados, tampoco se trazó los contactos. Entonces, en verdad, la trazabilidad fue un desastre. Cuando asume París, se empezaron a hacer cambios ahí, se aumentó el número de trazadores, que el Colegio Médico hablaba de una cifra de alrededor de 9.000, que es, por ejemplo, lo que se había usado en Wuhan, en China, que es una ciudad de 11 millones de habitantes, se usó unas cifras alrededor de 9.000 trazadores.
y que era en proporción al número de habitantes lo mismo que se usa en los países que han sido exitosos en esto. Juan Carlos, pero Entonces, sabes que cuando uno sigue, hay ciertas cifras que valen, es interesante analizar con alguien experto como tú. Dicen, la trazabilidad en época de Mañalich era un desastre. Mañalich se fue el 13 de junio. Ese día, en Santiago, hubo 5.057 nuevos contagios en la región metropolitana. Al día siguiente, que se fue, 5.600 casos. ¿Ok? En 15 días, el 1 de julio, por eso fue el 13 de junio, déjame decirte, el 1 de julio había 1.316. En 15 días. Hay dos alternativas. París, de quien le tengo gran respeto, ¿es un mago o lo que estaba haciendo Mañalich no era tan desastroso? Lo que pasa es que había que ser un poco paciente para que den resultados los trabajos que se hacían. De 5.600 a 1.500 en 15 días en la región metropolitana los casos nuevos. Mira, Matías, muy buena tu pregunta. Efectivamente, lo que hay ahí es el efecto de la cuarentena. O sea, cuando estamos todos encerrados al máximo, ahí la trazabilidad es menos relevante, porque efectivamente si yo me contagio, no entro en contacto con muchas personas. Donde la trazabilidad se pone a prueba es cuando queremos volver a la vida diaria, cuando queremos volver a lo cotidiano, porque ahí si yo me contagio, resulta que estuve en la mañana 1 hora en el metro, o estuve en la micro, o atravesé Santiago, o fui a hacer compras a un supermercado. Entonces ahí es donde la trazabilidad se pone a prueba y donde una persona puede llegar a estar en contacto con 10, 15 personas, exponiéndolas a un riesgo, y donde cobra relevancia el rol del Estado y el contexto social de una pandemia. Porque acá no nos olvidemos de esto, una pandemia no es un fenómeno individual, no es que, mira, yo me lavo las manos, uso una mascarilla y con eso estoy. Acá, si no hay un rol del gobierno que me diga, mira, sabes que efectivamente tú fuiste en una micro, estuviste en contacto con alguien, estás en riesgo, no lo sabes tú, por eso lo estoy diciendo, entonces hazte un examen o quédate en casa, acá es donde cobra relevancia la trazabilidad. Yo creo que la trazabilidad explica justamente que las cifras que alcanzamos, o sea, no explica el descenso que tuvimos la trazabilidad, pero sí cómo llegamos a esa situación. Porque cuando teníamos 400 casos, y esto te doy un dato, el 21 de marzo, el Consejo Asesor en su minuta dice cuando en Chile en total había 434 casos, te estoy diciendo en total, todos los casos de coronavirus que había, ya el Consejo Asesor manifiesta como primera preocupación que había 100 casos de los cuales no se había hecho la trazabilidad de contactos. O sea, cuando los casos eran muy pocos, ya del 25% de los casos no teníamos trazabilidad. Entonces, no es sorpresa. Y eso no no cambió nunca. Escalamos rápidamente hasta los 5.000. Ese error inicial que puede ser reconocido, ¿no cambió nunca? Sigue. Mira, o te pregunto de otra manera, ¿cómo es hoy la trazabilidad? Mira, creo que ha habido efectivamente un esfuerzo. Creo que el ministro París se tomó bastante en serio eso. Aumentó el número de trazadores. Efectivamente, el último reporte había 2.600 trazadores, que es un número más significativo. Se transfirieron recursos específicos que están en el marco del acuerdo económico transversal, digamos, entre gobierno y oposición, para trazabilidad, y se asignaron recursos específicos que han ido lentamente llegando a la atención primaria, que era lo clave acá, que se dijera, oye, acá la atención primaria tiene que entrar a la cancha, tiene que empezar a realizar trazabilidad. Entonces, eso es clave y ese ha sido un giro en la estrategia que se agradece y que es clave. Sin embargo, hay que poner una nota de cautela en que, por ejemplo, el último reporte del MinSal es el único que incluye datos de trazabilidad, que no se habían reportado desde abril. Desde abril no se entregaban datos de trazabilidad y lo que se nos informa son solo la trazabilidad en 6 comunas de 346. Y no se nos informa tampoco, por ejemplo, cuántos contactos está localizando un trazador. Entonces, hay datos ahí que no están claros y que hacen pensar que quizá, ojalá se está haciendo mejor, pero no te puedo decir, porque no tengo los datos, de esto se está haciendo excelente. ¿Fue una medida apresurada abrir 7 comunas hace 2 semanas y eventualmente, nadie sabe, pero mañana es un día de anuncio, en una de esas nos cuentan que se abre Santiago, comuna, y otras comunas, o no también, pero ¿ha sido imprudente o tú crees que las cifras han respaldado a las autoridades en el último tiempo? Mira, yo te voy a decir la verdad, yo estoy aburrido de la cuarentena y creo que como todos quiero salir de esta cuarentena y creo que se ha generado acá una situación de, mira, los que están a favor, los que están en contra. Yo lo que creo acá es que no va a haber reactivación económica si no logramos controlar la circulación del virus.
Y efectivamente, cuando se decreta el desconfinamiento, se empieza a avanzar, no se cumplían los criterios que recomendaba la OMS. Eso es cierto. E incluso no se cumplían algunos de los criterios que recomendaba el Consejo Asesor, que eran, y de hecho lo manifestó la doctora Ferrecho del Consejo Asesor, que dijo, mira, nosotros no estamos a favor de esto. Entonces, ojo ahí, porque el Consejo Asesor, que es el órgano técnico encargado de hacer las recomendaciones, decía, mira, ojo acá, no estamos listos todavía, y se decide dar el vamos. Y ahora, uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Démosle igual, avancemos en el desconfinamiento. ¿Qué es lo clave? Bueno, ¿cómo está la trazabilidad? Y ahí es donde está la incertidumbre. ¿Y por qué tengo, digamos, la duda de eso? Porque efectivamente los datos no se publican, si bien ha habido mejoría en el sentido que se ha contratado más personal, se ha transferido recursos a la APS, los datos no están disponibles. Y el gobierno se está jugando todas sus fichas en esto. Yo creo que no ganamos nada, y quiero poner énfasis en esto, con elucubrar planes de reactivación económica si no logramos controlar la circulación del virus. El destino de nuestra economía hoy en día está en manos del ministro París. Es así de claro. Y salud y economía van de la mano. Creo que hay que terminar acá con esta dicotomía, mira, o es una o es la otra. Los países que tienen mejor economía, que tienen más empleo, tienen mejores indicadores de salud, también la inversión en salud y gente saludable es un motor de la economía. Entonces son dos cosas que van de la mano y tenemos que tener conciencia. Pero las cuarentenas masivas y largas también han demostrado que no son muy eficientes, bueno, para la reactivación económica y para el tramo social, ni que decir cómo son, ¿no? Son como echarle matamaleza a un prado, pero tampoco son muy eficientes en controlar la pandemia. Mira Perú, mira Argentina, de las cuarentenas más largas del mundo probablemente, y están con las curvas ascendentes. Argentina por lo menos una curva ascendente y en peligro. Entonces, mira, Matías, que yo te diría que hay una forma de ser exitoso y hay muchas formas, cada una particular, de equivocarse a su propio modo, te diría. Creo que los países que son exitosos han tenido un solo modelo, que es decir, mira, en lo posible hacer cuarentenas oportunas, hacer trazabilidad de los contactos, ubicarlos, tomar gran cantidad de exámenes y aislar a los enfermos. Esa es básicamente la receta, que es una receta que sirve en general para distintos tipos de epidemias, no solo para el coronavirus. Ahora, los países que fracasan o que han tenido situaciones más difíciles, fracasan a su propia manera. Chile cometió sus propios errores, que fueron estas cuarentenas dinámicas, no preocuparse de la trazabilidad. Argentina cometió lo suyo, que Argentina aplicó cuarentenas tempranas, que eran razonables, pero por otro lado, no se preocupó de lo que venía después. No aumentó la capacidad de exámenes, no aumentó la trazabilidad, y ahora está pagando esos costos. Acá yo creo que no es de decir, mira, es que Argentina lo hizo todo bien, no, para nada. O sea, de hecho, yo no me gusta en general cómo ha sido el manejo de Argentina. Creo que si hablamos de países que lo han hecho bien, yo hablaría quizá de Uruguay, hablaría de Corea, hablaría de Alemania, hablaría de un Taiwán, de Nueva Zelanda, países que han logrado mantener la actividad económica. ¿Hablarías bien de Suecia? ¿Hablarías bien de Suecia, que fue muy laxo respecto de las cuarentenas, que ha tenido muchos casos y que su experto máximo ha confesado que de alguna manera donde se equivocó fue no aislar a los grupos de riesgo, no aislar a la gente mayor, que es donde se produce la mayor cantidad de pérdidas de vidas? Porque sabemos que se le ha criticado mucho por este contagio del rebaño. ¿Te gusta, más allá del error, comillas, que cometieron? Mira, yo creo que el modelo de Suecia es muy interesante porque hay perfectamente cómo compararlo. O sea, tú lo comparas con sus vecinos, que son países que son de la mismo nivel socioeconómico, mismo tipo población, mismos en general sistemas de salud de gran calidad, y les ha ido mucho mejor. O sea, está claro. O sea, en Noruega les ha ido extraordinariamente bien, les ha ido mucho mejor efectivamente que lo que le ha ido a Suecia en términos de fallecidos. Lo mismo ha pasado en Finlandia, lo mismo ha pasado en Dinamarca. Entonces creo que el modelo sueco claramente no funcionó, sobre todo si lo comparamos con sus propios pares. Y en el caso de Chile, creo que nosotros efectivamente no entendimos, o sea, el gobierno no entendió lo que era la complejidad de una ciudad como Santiago, los niveles de pobreza, los niveles de hacinamiento, y que efectivamente acá nadie decía, mira, hagamos cuarentena por hacer cuarentena, y que la cuarentena nunca se entendió como la solución final y definitiva del problema. Que acá hacer cuarentena y no avanzar en toma de exámenes, trazabilidad y aislamiento de los enfermos al mismo tiempo era perder el tiempo. Juan Carlos, entonces creo que no nos va a quedar mucho tiempo para la última pregunta, pero no quiero dejarla pasar, aprovechando tu expertise. El anuncio de Rusia, ¿tú le crees? ¿Cuáles son los costos a que no sea cierto y que sea sencillamente propaganda política de un líder que es perfectamente conocido y esperable que haga acciones propagandísticas más que de salud pública? Mira, Matías, yo me lo tomaría con mucha cautela. Creo que esto parece más propaganda de la Guerra Fría. O sea, yo hasta que no veo un estudio publicado en que me diga, mira, esta es la evidencia, esto muestra, esta es la inmunidad que genera la vacuna, estos son los efectos adversos que tiene,
creo que ni siquiera vale la pena comentarlo. O sea, desde el punto de vista científico, hablar de que se va a aplicar una vacuna de la cual no tenemos ningún reporte, ningún estudio, es irresponsable. Y creo que no hay que jugar con la ansiedad de las personas, la legítima preocupación y el deseo que todos tenemos de que haya una vacuna. Acá es muy probable que no haya una vacuna antes de un año en Chile. Creo que hay que ser realistas en eso. Desarrollar una vacuna tarda en promedio 10 años. Nosotros hemos logrado acelerar el proceso de desarrollo de vacunas como humanidad, digamos, a algo insólito, que es que en menos de un año ya hay 20 vacunas que están en fase 3, que es algo que nunca antes se ha hecho tan rápido. Eso ya es un motivo de alegría, es algo muy positivo, ¿no? Pero recordemos que muchos caballos parten esta carrera, pero solo un par llegan a la meta y la cruzan. Y hay muchas formas por las cuales se puede fallar. Por ejemplo, una vacuna para el MERS, que era un virus similar al coronavirus, demostró en su momento que producía más mortalidad. O sea, cuando hicieron los estudios, los pacientes que se vacunaban desarrollaban una enfermedad más grave. Entonces, ojo con eso. Lo que te quiero decir es que se está avanzando muy rápido, pero tampoco seamos excesivamente optimistas. Y hoy en día lo único que tiene el gobierno, la única vacuna que tiene el gobierno es la trazabilidad. La trazabilidad disminuye los contagios en un 70%. Esa vacuna la puede usar el gobierno ahora, que la use. Y seamos optimistas, ojalá haya una vacuna, pero no seamos ingenuos. No pensemos que haya una vacuna en septiembre y pongamos todas nuestras fichas ahí, porque sería poner nuestras fichas en algo que digamos que no es real, que no está ahora. Juan Carlos Said, muchísimas gracias como siempre, que esté muy bien. Listo, muchas gracias, Matías. Hasta luego. Buenas noches. Pausa y volvemos en Vía Pública. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas de otros cafés. En pocas palabras, Lucafé es simplemente un excelente café. Lucafé simplemente un café de origen. Lucafé vivi la vita. Vamos a la pantalla y revisamos con música de fondo, que es un gran tema por lo demás,